Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo de un tema que muchas personas no conocen porque no está tan difundido. Sin embargo, tiene que ver con toda la humanidad. Me refiero al festejo del 20 de diciembre a nivel internacional. ¿Qué se celebra el 20 de diciembre? Pues fíjate, es el Día Internacional, o también le conocemos como Día Mundial, del Pensamiento Crítico. Tú te preguntarás, ¿cómo que Día del Pensamiento Crítico? Día Mundial del Pensamiento Crítico. Bueno, pues para poder comprender un poquito mejor esto y platicar de ello, tendríamos que partir primeramente de que cómo nos definimos como especie. Y fíjate que nos definimos como Homo sapiens o incluso Homo sapiens sapiens. ¿Qué significan estas dos expresiones? El ser humano que piensa o el ser humano que piensa que está pensando. Es decir, hay una doble abstracción en la segunda forma. Piensa su propio pensamiento. Se da cuenta de cómo a través de su propio pensar no solamente observa, reconoce el mundo, sino también se ve como un sujeto que observa y reconoce el mundo. Se da cuenta de su propia personalidad, de su propia esencia como ser humano, como sujeto pensante, cognoscente, porque conoce, pero también en un sentido es cognoscible, porque lo pueden conocer otros sujetos, otras personas. Ahora bien, esta idea del Día Mundial del Pensamiento Crítico, ¿cuándo inició? Pues se empieza a celebrar a partir del año 2009. ¿Y por qué el 20 de diciembre? Bueno, porque el 20 de diciembre del año 1996 murió uno de los grandes pensadores del siglo XX, Carl Sagan. Este hombre, Carl Sagan, fue un astrofísico, astrónomo, fue un cosmólogo, fue un gran divulgador también de la ciencia. Y bueno, entre otras cosas, pues él era una persona escéptica. Por eso también, cuando nosotros hablamos del Día Mundial del Pensamiento Crítico, tú lo puedes encontrar como Día Mundial del Escepticismo. ¿Por qué del escepticismo? Porque como seres pensantes no nos creemos las cosas a la primera, como se dice vulgarmente. Es decir, dudamos y decimos, ¿será? ¿No será? Y si es, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué medida? ¿Quién lo dice? ¿Con qué argumento? Etcétera. O argumentos. Empezamos a cuestionar. Y fíjate que todo eso hace que los seres humanos utilicemos el lenguaje no solamente para comunicarnos, sino para construirnos como sujetos precisamente críticos. Porque el pensamiento nos hace sujetos críticos. Ahora, no hay que confundir lo crítico con lo crítico. Cuando una persona está fijándose si aquella otra viste de una manera, camina de alguna otra forma o se expresa de tal o cual manera, pero se la pasa criticando solamente por, como decimos vulgarmente, por molestar. Eso no es pensamiento crítico. Cuando está en contra de todo, pero no sabe ni por qué, nada más está en contra de todo. No es pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con los tipos de pensamiento que tenemos los seres humanos. ¿A qué me refiero? Fíjate, el pensamiento crítico tiene que ver con los tipos de pensamiento. Vamos a explicar. Para que nos quede un poquito más claro, voy a recomendarte, si eres estudiante, pero si no también, pues en un momento dado lo puedes consultar. Fíjate que en la Ley General de Educación de nuestro país, Ley General de Educación, en su artículo 13, fracción 3, nos dice qué elementos conforman el pensamiento
crítico. Y nos dice que son seis elementos. Entonces, para que una persona tenga, pero consolide y utilice ese pensamiento crítico, tiene que llevar a cabo estos tres, y te voy a decir así, metafóricamente hablando, como escaloncitos. 3 elementos, 3 partes, 6 pasos, 6 elementos, 6 escalones. ¿Cuál es el primero? Y nos dice el artículo 13, fracción 3, el análisis. ¿Qué es análisis? Es ver un todo y comprenderlo desde sus partes. No nada más ver el todo como una totalidad cerrada, que se cierra al mundo. No, ver cómo está construido ese objeto, cuáles son sus partes que componen a ese objeto. Entendiendo cada una de estas partes, podemos comprender después al todo al ver la suma de sus partes, que no siempre la suma de las partes nos dan el todo, pero bueno, ese será o no un momento otro tema. Ahorita lo que me interesa es que nos quede claro que el primer paso, es de cuenta como si fueran escalones, el primer paso es el análisis. Para tener pensamiento crítico, nos dice la Ley General de Educación, hay que analizar. Segundo elemento o segundo escalón, una vez que analizamos, reflexionamos. Se llama la reflexión. Fíjate que cuando digo análisis, estoy poniendo el énfasis en el objeto. En cambio, cuando digo reflexión, estoy hablando del sujeto. Por eso, un análisis nunca puede empezar de esta manera. Fíjate, para mí, esto o lo otro o aquello. No puedo decir para mí. En un análisis es objetivo, de tal manera que en el análisis solamente se habla del objeto, de sus partes, el resultado, cómo está compuesto. Piensa, por ejemplo, cuando vamos con un especialista, un químico, etcétera, que nos hace un análisis de sangre o de otras cosas del cuerpo, no nos da su punto de vista personal. Nos dice exactamente nada más los resultados, de manera fría. Ese es un análisis, ¿no? Las partes del todo sin que medie para nada el punto de vista de quien lo hizo. Segundo lugar, la reflexión, ahora sí, viene de reflectus, es decir, doblar la cosa, volver a ver desde diferentes objetos, desde diferentes ideas o diferentes perspectivas o focos, y entonces tomar una postura personal. Eso es reflexionar. Entonces, primero analizamos, vemos el objeto, luego subimos un escalón, ya reflexionamos, tomamos postura, ahí decimos, bueno, yo opino esto, yo opino lo otro, con base en lo que vi del el análisis que hice del objeto. Pero luego pasamos un tercer escalón. ¿Cuál es el tercer escalón? El diálogo. Dice la Ley General de Educación que el tercer elemento de un pensamiento crítico es el diálogo. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, yo veo esto, lo veo yo, pero esta persona ve esto otro, y aquella persona ve esto más, y esta otra ve algo diferente, porque cada quien estamos viendo desde perspectivas diferentes. Tenemos diferentes preparaciones académicas, diferentes especializaciones, diferentes posturas, corrientes de pensamiento a lo cual nos adscribimos cada uno, etcétera, experiencias. Por eso es necesario dialogar. Tú que viste, yo veo esto. ¿Tú qué opinas? Yo opino esto. Bueno, pues yo veo y opino esto otro. El diálogo. Una vez que tenemos análisis, reflexión y luego, ahora sí, el diálogo, pasamos a algo que se llama conciencia histórica. ¿Qué es conciencia histórica? Grosso modo, muy así, grosso modo, debe haber coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. De tal manera que yo puedo saber sobre algún objeto de estudio, pero si yo sé, vamos a poner un ejemplo concreto, yo sé que no debo ensuciar el mundo. Teóricamente sé que no se debe ensuciar porque contamina el medio ambiente y todo el planeta nos vemos pues afectados. Pero yo lo sé. Sin embargo, no me importa y tiro basura. Tapo las coladeras, los caños, los drenajes. ¿Pero cómo? Uno se preguntaría, ¿por qué tira basura esta persona si sabe que no debe tirar la basura?
Entonces no hay conciencia histórica. La conciencia histórica nos permite ver de dónde venimos, cómo estamos siendo y hacia dónde vamos, siempre teniendo coherencia entre lo que pensamos, lo que sabemos de nuestra historia, de nuestro presente, con respecto de lo que decimos, cómo nos estamos formando y, obviamente, con lo que hacemos. Por eso, si te has fijado, muchas personas dicen, oiga, ¿usted por qué hace esto? Esto o lo otro, una acción mala. Y dice, es usted una persona inconsciente. ¿Por qué tira basura? Por ponerte el mismo ejemplo. ¿Es inconsciente? No, mira, está consciente, está en sus cabales, no está dormido, no sufrió un golpe, está consciente. ¿Por qué le llamamos inconsciente? Es usted un inconsciente. Bueno, porque en el fondo, aunque no lo decimos de manera explícita, estamos refiriendo a una conciencia histórica. Es decir, no está usted consciente de que todo esto que usted hace determina, afecta, impacta al medio ambiente. No afecta a los demás solamente, le afecta a usted también. O sea, conciencia histórica. Bueno, entonces ya tenemos, fíjate, análisis, el objeto, reflexión, lo que digo yo, diálogo, lo que digo, pero contrastado con lo que dicen los demás. Conciencia histórica, vemos el pasado, el presente, proyectados hacia un futuro en relación con lo que pienso o sé, lo que digo y lo que hago. Pasamos ahora al quinto elemento, yo les digo como si fueran escalones para que se te haga más sencillo, un quinto escalón. ¿Cuál es? Bueno, pues es, digamos, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Fíjate que cuando te hablaba de la conciencia histórica, te estoy hablando del sujeto en relación con su entorno. Pero el humanismo me pone en un lugar más alto. ¿Cuál es? La idea de humanidad. La idea de humanidad. ¿Cómo debemos ser los humanos? Aquí en México, por ejemplo, en los últimos gobiernos se ha llamado a esta forma de pensar humanismo mexicano. Sin embargo, yo te invito a que busques en internet algo que se llama humanismo contemporáneo. Y te vas a dar cuenta que el humanismo contemporáneo es el humanismo mexicano, con una salvedad que ahorita te la voy a comentar. Bueno, entonces, este humanismo contemporáneo tiene que ver con el respeto a las diferencias, al medio ambiente, ¿no? A la diversidad, a la multiculturalidad, etc. Este tipo de humanismo lo adoptan la mayoría de los países que pertenecen, pues, por ejemplo, la OCDE, que están adscritos a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, etc. Y México hace suyo este tipo de humanismo. ¿Dónde está la diferencia para que sea mexicano? En la historia. Entonces, se le añade un ingrediente que es la historia patria o la historia, como diría Luis González y González, un gran historiador michoacano. Él hablaba de la historia matria, no nada más patria. Patria, tradicionalmente, la que viene de España. Matria es de la madre, nuestros antepasados indígenas. Y ambas historias son igual de valiosas. Bueno, pues tanto la historia patria como la historia matria conforman un corpus histórico que a través del tiempo nos va dando y nos da y nos proyecta como unos seres identitarios, es decir, nos da una identidad nacional. Y a eso le llamamos humanismo mexicano. Cuando entonces empezamos a ver nuestra propia historia, quiénes fuimos, múltiples culturas, múltiples naciones, cómo somos, no de una sola forma, de múltiples. Hay, por ejemplo, ponte a pensar en los indígenas. No hay un grupo indígena en México, tenemos alrededor de 64 naciones indígenas en nuestro país, con alrededor también de 64 lenguas, que no dialectos, eso será en otro momento que hablaremos al respecto. No se llaman dialectos, son lenguas. Lengua están tanto el náhuatl como el ñañú, como el inglés, el francés, el alemán, el ruso o el español, o castellano, es correcto de ambas maneras. El zapoteco, el tzotzil, el tzeltal, el tojolobal son lenguas, no dialectos. Bueno, a su vez ellos tienen dialectos, o sea, formas dialectales de hablar o formas propias de cada región de hablar.
Bueno, pues todo esto se llama, como te digo, parte de nuestra identidad, ¿no? Es la historia, y eso hace que tengamos un humanismo mexicano. Pero fíjate que lo que dice la Ley General de Educación no habla del humanismo mexicano, habla del humanismo. Es decir, que más allá de nuestras propias fronteras territoriales, como país, como México, nos identificamos con otros seres humanos. ¿Para qué? Pues para que podamos resolver problemas que tenemos en común, realicemos proyectos en común, mantengamos el respeto por diferentes países, pueblos, formas de gobierno, etc. Bueno, entonces ese es el quinto paso, o también repito, yo te lo digo así para que sea más sencillo, como escalón, ¿no? Es el quinto, el humanismo. Por último, llegamos al sexto escalón, ese es el final, y ese se llama argumentación. ¿Qué significa? Que para tener pensamiento crítico, si tú dices sobre esto, sobre el otro, tal o cual cosa, debes argumentarlo o debo argumentarlo. No basta con que uno diga porque sí, porque no. Como los niños pequeñitos, ¿te has fijado? Cuando uno le dice a algún niño, oye, esto, aquello, y me dice, sí, y tú le preguntas, ¿por qué? Porque sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No da mayores explicaciones. Una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de explicar, dar cuenta de por qué piensa, o dice, o hace tal o cual cosa, y por qué prefiere algo con respecto de otra cosa. Bueno, estos 6 elementos están explicitados, repito, en el artículo 13, fracción 3 de la Ley General de Educación. Ahora bien, en la misma Ley General de Educación hay otro artículo que te sugiero que lo revises. Sobre todo si eres docente o eres estudiante. ¿Por qué? Porque eso nos impacta a todos los que trabajamos como docentes. Es el artículo 18, fracción 7 de la misma Ley General de Educación. ¿Qué dice este artículo 18, fracción 7? Pues fíjate que habla otra vez del pensamiento crítico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el anterior, el artículo 13, fracción 3, me dice de qué está compuesto el pensamiento crítico. En cambio, en el artículo 18, fracción 7, me dice ¿para qué sirve? En otras palabras, bueno, sí, el Estado, las escuelas, las instituciones escolares quieren que yo, alumno, estudiante o docente, desarrolle un pensamiento crítico. El problema es, ¿para qué quieren que desarrolle un pensamiento crítico? Y entonces en este artículo, repito, artículo 18, fracción 7, nos aclara para qué sirve. Y empieza diciendo 4 cosas básicas. El pensamiento crítico sirve, vamos a ir despacito cada uno. El pensamiento crítico sirve primero para definir o, dicho de otra manera, como dice ahí en el texto, identificar. ¿Qué vas a identificar? Aquello de lo que vas a hablar o aquello que te están diciendo. Primero identifícalo. ¿Y qué significa identificar? Definir. Es decir, que no confundas una idea con otra, un objeto con otro, una cosa con otra. ¿De qué estamos hablando? Identificar. Después de identificar viene una segunda parte, que es, fíjate, cuestionar. Bueno, antes de cuestionar, primero está analizar. Primero identificas y luego analizas, que es el que ya habíamos visto hace rato. Analizar, ver las partes. Luego de analizar viene cuestionar. ¿Qué es cuestionar? Si lo decimos, por ejemplo, en inglés, question, pero si nos vamos al latín, es la misma palabra, question. Nada más Q-U-E, question. Porque ahí en latín la U sí suena, entonces no se dice question, sino question. Y está en latín, de ahí pasó al inglés. Bueno, ¿y qué es cuestionar? Pues cuestionar es preguntar, interrogar, inquirir. No quedarte con aquello que te muestran o te dicen de una sola vez, como si fuera una idea absoluta. No. Cuestionamos. ¿Qué cuestionamos? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. ¿Por qué debo seguirlo? ¿Qué pasa si sigo esta idea? ¿De dónde viene esta moda?
¿Por qué tengo que seguir esta moda? ¿Por qué la mayoría de la gente sigue en estas modas? Y fíjate cómo las modas están en la música, en la ropa, en muchas cosas, en la forma de expresarnos. ¿Por qué seguimos las modas? Eso sería cuestionar. Bueno, pues por último nos dice valorar. Entonces, identifico, analizo, cuestiono y el último punto que me dice este artículo es valorar. Entonces yo valoro, es decir, le doy valor. Valorar viene de dar valor. ¿Qué significa? Esto no me sirve, lo desecho. Esto me conviene, lo tomo. Esto lo voy a utilizar, pero con cierta reticencia. Esto más lo voy a utilizar a pie juntillas. Es decir, no actúo, no hablo y no pienso solamente como me dicen, por ejemplo, las modas, como dice la gente, como suele decirse comúnmente. No, tomo y ahí me paso a la segunda parte, postura. ¿Por qué? Porque una vez que este artículo me dice estas partes, esto que te acabo de mencionar, me dice, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué voy a identificar, analizar, cuestionar y valorar? Y entonces me dice, bueno, fenómenos, es decir, las cosas que están sucediendo. ¿Qué más? Hechos, los hechos. ¿Qué más? Procesos, todo esto que está pasando. ¿Qué más? Información. Fíjate, cuántas cosas nos dicen y la gente simplemente repite. Te voy a poner un ejemplo, como cuando nos dicen buen día. ¿Te acuerdas que en un programa expliqué que lo correcto es buenos días? Ahora, ¿es válido decir buen día? Sí, no pasa nada. Puedes decir buen día, está bien. Pero lo correcto, gramaticalmente hablando, es buenos días. Sin embargo, la gente decide hablar políticamente correcto. Yo, Martín Hurtado, por ejemplo, no decido, en mi pleno uso de mi libertad, de mis facultades cognitivas, decido no hablar políticamente correcto. Yo decido hablar gramaticalmente correcto. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy un ser libre, yo decido cómo hablar. Pero para ello tomo postura. Entonces, fíjate que todo esto que te decía, nos dice este artículo 18, que nos sirve para ver la información, todo esto que nos dicen. Ahora, y todo eso, al final, el mismo artículo termina diciendo, ¿para qué? Y dice, para resolver problemas reales. Problemas obviamente que tenemos como individuos, como familia, como comunidad, como sociedad, como nación, pero incluso como país, como mundo, como sociedad a nivel mundial, o las diferentes constructos sociales o sociedades del mundo. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? Para resolver los problemas de manera precisamente crítico, es decir, no irnos a la violencia, a la indolencia, ¿no?, sino actuar de manera crítica y ver hacia el futuro quiénes somos, cómo estamos siendo. Para eso sirve el pensamiento crítico. Por eso termina este artículo 18, fracción 7 de la Ley General de Educación. El pensamiento crítico sirve para tomar postura. Y ahí casi estamos concluyendo. Fíjate, tomar postura. Una persona que no toma decisiones y que dice, por ejemplo, pues yo prefiero que otros tomen las decisiones por mí. No, pues yo no sé, que otro opine, pues es que yo no sé. No tiene pensamiento crítico. Una persona con pensamiento crítico tendría que tener postura, tomar decisiones. Por eso es adulto. Por eso vamos en la escuela poco a poco construyendo un pensamiento crítico desde que somos pequeñitos, preescolar, primaria, etcétera, hasta niveles superiores. Bueno, pues ahora ya sabes que se celebra el 20 de diciembre, ¿no?, el pensamiento crítico, Día Mundial del Pensamiento Crítico, o también Día Mundial del Escepticismo. Espero que haya sido de tu agrado y que cuando oigas este término de ser crítico, te quede un poco más claro. Nos vemos en una siguiente emisión de La Palabra en Punto en RTQ. Hasta entonces, no faltes.